Vamos a admitir a nuestro invitado. A ver, rapidito por acá. A ver, espera un ratito. ¿Cómo está, Luis Fernando? Buenos días. ¿Me escucha? ¿Cómo está? Buenos días, sí. Alto y fuerte, ¿todo bien? Alto y fuerte, todo bien. ¿Cómo está, Luis Fernando? ¿Cómo le va? Nelson, ¿cómo está? Buenos días, un gusto a todos y todos los que nos siguen a través de su red virtual, a través de su medio digital. Un gusto estar en este espacio. No, a usted agradecido de que nos haya parado bola, porque es medio complicado que la gente acepte la invitación. Yo no sé si de pronto es el formato, no les gusta, de pronto, no, que se me es medio payaso, no le pares bola. Pero qué chévere que nos haya tomado en cuenta, Luis Fernando. No, siempre es un gusto estar en estos espacios, poder compartir, poder debatir. Y ahí me voy a tomar unos 2 minutitos únicamente para hacer un saludo a una asidua televidente suya, la señora Mónica Zambrano, desde Cuenca, que nos sigue y que me dijeron, vea, necesitamos por ahí un saludo, entonces eso con cargo a la factura, no hay ningún problema, un saludo a una asidua seguidora suya, Nelson, Vea, un gusto estar aquí. Qué chévere, qué chévere. No, yo encantadísimo. A ver, Luis Fernando, usted es abogado constitucionalista y para mí es gratificante conversar con gente que sabe, porque le confieso algo, yo no sé muchas cosas y ustedes nos guían. A ver, hablemos, entre tantas situaciones, un punto que habíamos acordado, que es el tema de la renuncia del asambleísta Diego Ordóñez, creo que es, ¿no? El nombre. Sí, Diego Ordóñez. Diego Ordóñez. A ver, ¿qué pasa con el asambleísta? Primero, él ha tenido muchos tropiezos, muchas cosas en su accionar, ¿no? Y principalmente en los ataques que tuvo con asambleístas mujeres en el Pleno. No tuvo mejor decisión, tal vez dentro de su criterio, que me la saco. ¿Esto es una decisión que bloquea todos los procesos en contra de él o no? Bueno, yo quiero comenzar con que la situación, si nosotros hacemos un balance del trabajo legislativo del señor Ordóñez, más allá del tema de lo que saca el Observatorio Legislativo, ausencia de presentación de leyes, durante los 7 meses llevó a cabo una legislatura demasiado tropezada. Yeah. En el mes de agosto, por ejemplo, ya tuvo un incidente de machismo y misoginia contra Victoria de Sintón, básicamente. En el mes de septiembre, a la ex senadora Piedad Córdoba le llamó narcodiputada. En el mes de octubre, a la presidenta de la Comisión de Régimen Económico la mandó a callar. Y a la legisladora alterna, Jairen Noriega, cuando salió en su defensa, le dijo que no tenía los años ni la calidad para poder refutarle ese tipo de cosas. Luego, evidentemente, el 5 de noviembre se lleva a cabo el acto por el cual está en este momento siendo procesado en el TCE con responsabilidad político-electoral, básicamente por sacar un tuit en contra de la legisladora Mónica Palacios. Entonces, finalmente creo que todo este tipo de actuaciones, lo que le genera al legislador es básicamente una ruptura discursiva en relación a lo que debería ser su labor de legislación y fiscalización, y toma la decisión de renunciar. ¿Con qué objetivo? Básicamente, como lo ha dicho la legisladora Palacios, con el objetivo de salir por la puerta grande y evitar una sanción en el Tribunal Contencioso Electoral, que era una de las tantas, el tema de lo que tiene que ver con la restitución. Entonces yo creo que hay que verlo en el marco de que él lo que hace es tener un bote salvavidas, salir del legislativo y acudir a los brazos de Guillermo Lasso, lo digo así, quien lo asume como su asesor consejero presidencial, básicamente uniéndose precisamente a esa línea cercana al gobierno de machistas, de misógenos, que básicamente ha sido un cuestionamiento desde las organizaciones feministas. Ya, pero en todo caso, ¿le funciona al señor salirse? ¿Le funciona al asambleísta renunciar? Yo no sé si realmente sea por la puerta grande, porque creo que ganarse la voluntad popular es un gran logro y salirse es como más bien despreciar esa voluntad que te da la gente en verte en la asamblea. Pero en todo caso es decisión del señor. Pero ¿le salva? ¿Lo salva? No le salva porque el artículo 279 y 280 del Código de la Democracia establecen 3 circunstancias que hay que tomarlas en cuenta. La primera, que el agresor, el que ejerce violencia política de género, puede ser toda persona, de forma individual y colectiva, de tal manera que no está sujeto la infracción a su calidad de legislador. Si pierde la calidad de legislador, el proceso continúa.
Segundo, que la agredida debe ser una autoridad de elección popular, y Mónica Palacios sigue siendo autoridad de elección popular, sigue estando en el Parlamento. Y tercero, que con estas salvedades, el Código de la Democracia dice, si es que la persona a la que se le denuncia, el agresor, es funcionario público, se le debe aplicar su destitución. Si no es funcionario público, debe operar la suspensión de sus derechos políticos hasta por 4 años. Por lo tanto, el momento en el que sale, si bien es cierto, no se aplica la sanción de destitución, queda pendiente que la resolución, el contencioso electoral podría suspenderle sus derechos políticos por 4 años, aplicarle una multa de hasta 100 salarios básicos unificados y la reparación integral de disculpas públicas. Claro. Es decir, su salida el mecanismo subrepticio con el que pretendía limpiar su cara, finalmente no tiene asidero, porque ahora el proceso debe continuar en el contencioso. Eso es importante saberlo, Luis, porque a veces la gente, y de hecho lo comentamos cuando hicimos el noticiero, de que, bueno, ya se fue, pero ¿y ahora qué va a pasar? Pues entérense, mis queridos amigos, que la cosa va a continuar y el señor tendrá que responder en algún punto. Ahora, si ya está como funcionario, no sé si realmente ya esté enrolado como asesor, si llegara a una conclusión el proceso, simplemente lo sacan del puesto de asesor. Por supuesto, porque no podría entrar al sector público, no podría ser servidor, no podría ser funcionario, no podría ser candidato de elección popular. Por eso es que llama la atención que el presidente Lasso, sabiendo que tiene un proceso en el contencioso electoral, como usted dice, no sabemos si ya está o no está, claro, no, pero él lo anunció extraoficialmente. Entonces no sabemos si es que estuviera, sería un grave error, porque demostraría no solo encubrimiento, sino adicionalmente estaría entrando en una situación jurídica difícil, porque tendría que explicarle al país cómo contrató a un funcionario que tenía un proceso pendiente, funcionario a una persona que tenía un proceso pendiente y del cual surge esta situación de suspensión de derechos políticos. Entonces, pero además, y con eso concluyo, en una semana, Nelson, el presidente Guillermo Lasso le dio 2 veces la espalda a las mujeres del Ecuador. Primero con su anuncio de vetar la ley del aborto por violación, que el día de hoy se va a definir, y en esa misma semana de acoger y proteger a alguien que ha ejercido violencia política de género, a una persona machista, misógena, que finalmente lo que ha hecho en la legislatura es denostar y deslegitimar el rol de legisladoras, que lo que han hecho es ejercer su derecho de oposición política, y más bien se ha ido por la vía del descrédito, de meterse hacia la vida personal, de hacerse eco de campañas de desprestigio, ¿no? Sí, eso lo comentábamos muchísimo acá, que fue de mal gusto. De hecho, el señor tiene que haber recibido un golpe súper duro mediático en redes, porque la gente rechazó bastante la actitud que tuvo con la señora asambleísta Mónica Palacios. Luis, usted decía algo súper importante sobre lo que está ocurriendo con el asambleísta, sobre lo que está haciendo el presidente. Tal vez, y por eso todavía no sabemos si en papeles es contratado como asesor, porque tal vez alguien le está diciendo lo que usted está mencionando. Vea, presidente, aguántese un chance, porque si esto sigue, va a haber la crítica. Ahora, en otras circunstancias, esto hubiese sido un escándalo más mediático, pero al parecer sí hay una percepción de que se ha ocultado el tema. No sé si es porque pertenece a las filas del gobierno. ¿Qué piensa usted, Luis Fernando? Bueno, yo creo que existen 2 factores. Primero, la cobertura mediática, porque finalmente pertenece a las filas del gobierno, pero también denota y evidencia precisamente esa sociedad machista, esa sociedad patriarcal en la que vivimos. Recordemos que no es un tema aislado. Mire lo que acaba de ocurrir hace menos de una semana con la periodista deportiva que fue objeto de acoso en un medio televisivo. Y que finalmente periodistas, no todos, algunos periodistas hayan normalizado, naturalizado, y la periodista deba pedir disculpas y no el agresor o el acosador.
Entonces, lo que evidencia en esto es que hace falta harto camino para luchar precisamente por los derechos de las mujeres y sobre todo por una equidad, porque si la sociedad machista normaliza este tipo de prácticas en los medios de comunicación, finalmente ese es el resultado que tenemos cuando ocurre esto en el marco de la política. Entonces, me parece que ese es un factor evidentemente que nos obliga a nosotros como hombres, lo digo, nos obliga a generar procesos de deconstrucción de lo que ahora se llama las nuevas masculinidades y acompañar. No podemos ser parte, porque la lucha de las compañeras es una lucha de ellas, pero podemos acompañar esas luchas a las compañeras en lo que significa una sociedad mucho más equitativa, y me parece que eso es por un lado, y por el otro lado sí es el blindaje evidentemente mediático. Supongo que también una alternativa será que ahora está de moda los famosos consejeros ad honorem, pero también ahí le digo, ya preocupa el nivel de poder que tiene el señor Ordóñez y la injerencia que podría tener en el contencioso electoral. Entonces, en este momento, sí preocupa el proceso, cómo vaya a continuar cuando finalmente es una persona cercana al gobierno y quizás esperaría que no, que el contencioso electoral quisiera o se viera influenciado por este mecanismo de poder en relación a lo que debería resolverse en estricto sentido en derecho, ¿no? En pocas palabras, podría ocurrir que no pase nada, pero esto le pasa, o sea, aún no pasando nada, pasa factura a la imagen del presidente. De hecho, Luis Fernando, tenemos ahora estadísticas y números que nos hablan de un gobierno que ya tiene el 60% de descrédito, un vicepresidente que tiene el 70% de descrédito, y esto, aunque de pronto, como tú dices, en el contencioso diga, bueno, vamos aquí, el poder, cae el gobierno, no pasa nada, pero habrá sitios como mi programa en donde lo vamos a decir, y esto le causa daño al final del camino al gobierno, al presidente de la República, que le continúa, como usted dice, dándole la espalda a las mujeres. Y otro golpe muy fuerte. Pero es impresentable, Nelson, porque mire lo que acaba de ocurrir en estos días en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mire lo que significa que se lleve a cabo un allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana, porque resulta que es especulado suspender una sesión de Zoom. Y que ahora, el día de ayer, el juez de San Borondón recién resuelve unificar inconstitucionalmente una medida cautelar para legitimar la presidencia de Ulloa. Entonces, mire, hay un político, no recuerdo quién era, que decía, vea, en política, en el Ecuador, he visto freír granizo. Y creo que ahora no solo estamos viendo freír granizo, sino que ya estamos viendo convertir el granizo en palomitas de maíz o en canguil, porque realmente ya es impresentable la forma con la cual se ha desinstitucionalizado el país y la forma en la que el gobierno ha establecido interferencia. Esperemos que el Tribunal Contencioso Electoral mantenga esa objetividad, mantenga esa imparcialidad y falle en derecho, porque además quiero decirle, y este es un dato súper importante, este sería quizás uno de los primeros casos en los cuales tendría que juzgarse un tema de violencia política de género. Y me refiero a esto, ¿por qué? Porque existen 3 casos anteriores que no pasaron el filtro de admisibilidad por la mera omisión de solemnidades. Imagínense que hemos tenido denuncias de personas trans que fueron víctimas de violencia política de género, en las cuales le dijeron, el TCE le dijo, si no tiene el carnet de adherente permanente, no le puedo juzgar, y dejaron en la impunidad. Entonces el TCE tiene una deuda contra la violencia política de género, porque un juez garantista debería juzgar estos temas. Claro. Por eso es importante el tema de Mónica Palacios. Ojalá y, como usted dice, se trabaje en derecho, y si no, pues seguirá evidenciándose y seguirá el gobierno y la política actual en decaída. No quiero irme sin tocarte algo que tú mencionabas sobre el caso de la periodista que salió luego a decir que estaba en el juego, que era parte de. Y yo decía en el comentario que, bueno, ella habrá podido salir a decir que lo aceptaba como broma, pero ya la situación sobrepasó a la señorita Nadia Manosalvas, creo que es el nombre, y a Mario Canesa. Ya sobrepasó el tema y se fue a un debate mucho más grande. Lo que usted decía, Luis Fernando, la normalización del tema. ¿Qué pasa? ¿Por qué la mujer tiene que ser simplemente un objeto decorativo y sexual
en programas de televisión. Ese es el problema. Ese es el dato que, por ejemplo, no comparto. Si estamos hablando de igualdades, ¿qué importa si la señorita va con minifalda, con falda larga, con corta, con maquillaje, con pestañas, con no pestañas? Si tiene que ser tratada en el ambiente que se habla, por ejemplo, en ese programa, deportes. Creo que por ahí puede ir la cosa, para no dejar ir la idea, porque me interesó. Sí, sobre todo por una situación. Fíjese que desde el año 2017, que se expidió la ley para la erradicación de violencia de género, se estableció como normativa dentro de esto la obligación que tiene el Consejo de Comunicación de regular los contenidos sexistas, los contenidos machistas y sobre todo de generar campañas de sensibilización hacia los comunicadores, pero hasta ahora no ha habido. Estamos discutiendo una ley de comunicación social y no se está discutiendo cómo otorgar esas competencias, hacerlos efectivos y generar un sistema de protección de derechos hacia lo que significa la violencia de género. Y eso tiene que ver con un tema de contenidos, Nelson, tiene que ver con un tema de derecho a la comunicación, porque ahora que se ha denostado tanto la ley de comunicación, que ya no se hace referencia a la responsabilidad ulterior de la que usted hacía referencia, entonces ahora se denosta, se dice lo que se normaliza la violencia de género y sobre todo este tema de estos estereotipos de normalización de algunos roles que lo que hacen es llevar al ámbito personal, llevar al ámbito, como usted dice, decorativo, situaciones en las cuales las compañeras mujeres deben valer precisamente por su desarrollo profesional, claro, como ocurre en otros países, porque digo, Nelson, quizás uno de los espacios más difíciles de disputar para las compañeras han sido los espacios deportivos, porque ha sido privilegio o ha sido patente o ha sido un espacio preeminentemente masculino. Ya, pero por ejemplo, acá en México nosotros tenemos las grandes cadenas internacionales, tienen a grandes periodistas, mujeres que hacen cobertura, pero que finalmente no incurre en el morbo, no incurre en este tema de acoso mediático, sino que más bien se da en el plano de lo que significa el crecimiento y el desarrollo. Y creo que ahí le hace falta también participar o trabajar bastante en esto que se llaman estas campañas de sensibilización. Le digo porque veo con profunda preocupación que un periodista de un medio digital decía que con pedir disculpas a la periodista ya se hablaba, pero ese tipo de normalizaciones realmente son complicadas, porque eso que se normaliza en este momento en los medios de comunicación es lo que se replica en la sociedad, lo que se replica en el Parlamento y lo que hace que no se les juzgue a las mujeres por su capacidad intelectual, por su desarrollo personal. Entonces, claro, bajo la estructura patriarcal es más fácil cuestionarle a una mujer en su vida personal, en su vida particular y evidentemente aislarla del mundo de lo público, que evidentemente es un mundo, entre comillas, solo de hombres, y a partir de eso se mantienen precisamente las estructuras patriarcales. Y ahí es del origen de la violencia física, de la violencia psicológica, de la violencia patrimonial que se vive en los hogares, de la violencia violencia intrafamiliar. Por eso es que muchas de las personas, cuando a nosotros, a quienes somos defensores de derechos humanos, nos preguntan y nos dicen, porque yo he tenido estas preguntas incómodas, ¿no? ¿Y por qué usted defendiendo temas de violencia de género? Y es precisamente porque nosotros tenemos también la corresponsabilidad de acompañar en la lucha a las compañeras mujeres en la necesidad de propender hacia una sociedad más justa, hacia una sociedad más equitativa y sobre todo a erradicar esas formas de violencia de género que evidentemente acentúan desigualdades. Ojalá que así sea. De hecho, si mi mente no me traiciona, feminismo significa la igualdad del hombre y la mujer, y creo que bajo el concepto simplemente del feminismo, creo que deberíamos ser todos feministas. En todo caso, mi querido amigo Luis Fernando, para ir cerrando la entrevista, su percepción acerca de lo que ocurre en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿es una metida de mano? ¿Es una crisis institucional? ¿Es un golpe? Yo creo que, a ver, más que el golpe de Estado, la dictadura, políticamente, se define como la interferencia de las funciones de una de las funciones del Estado en el otro para acaparar el poder, para volverle al poder absoluto. Yo no diría que estamos en una dictadura, pero sí estamos transitando hacia un régimen autoritario, porque la función ejecutiva ha interferido en el Consejo de Participación Ciudadana, porque adicionalmente la función judicial está interfiriendo a través de sus fallos.
y lamentable lo que dice el consejero Ulloa el día de ayer, que si las mayorías cambian, el presidente tiene que dar un paso al costado. Es decir, estamos frente a irracionalidades, claro, a través de lo cual lo que quiere hacerse es prácticamente cooptar la función de transparencia y control social para elegir contralor. Ahí yo le digo, Nelson, de lo que yo veo de atrás, 2 puntos. Primero, me parece desatinado que ya habiendo iniciado el proceso de concurso de contralor, ahora a la mitad del camino se quiera cambiar el reglamento. ¿Por qué quieren cambiar las reglas de juego? Porque no les salieron los cálculos. Y segundo, que es más importante, se han quejado durante años del Consejo de Participación Ciudadana. Y sin embargo ahora los entes están centrados en cooptar esto, porque ahí se va a definir fiscal, defensor del pueblo, defensor público, para precisamente llegar a una acumulación de poder que finalmente lo que hace es romper el Estado de Derecho. Y realmente esto lo vivimos desde el año 2017. Recordemos que los consejeros de Participación Ciudadana ya fueron destituidos, comentarle que ya está lista la admisibilidad de los primeros consejeros en la Corte Interamericana. El Estado va a ser sentenciado a pagar por la ilegal destitución. Los segundos consejeros fueron sometidos a juicio político para destituir, y ahora resulta que los terceros, a través de estos mecanismos de la judicatura, prácticamente están destinados al ocaso. Entonces, finalmente, tratamos de cambiar las reglas de juego para incidir en las autoridades de control. La pregunta al presidente Guillermo Lasso es: ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? Y ya sabemos los intereses económicos y los intereses políticos, claro, que están de por medio. Ya, por ejemplo, que parece que todo se está consumando, porque ya se habla de presidente, parece que todo está ahí. Una de las cosas que más está deseada es la Contraloría. Yo le decía a la gente, es que precisamente la Contraloría te protege y te persigue, ¿no? Y luego escuchamos en campaña, cuando ya vengamos a este proceso, tremenda glosa a tal candidato, y volvemos a este ciclo. Pero es que mire cómo estamos en el proceso de desinstitucionalización, Nelson. En el punto en que quienes somos correístas o quienes nos adscribimos al progresismo, resulta que en esas circunstancias tenemos que celebrar que la glosa de Contraloría genere una responsabilidad civil o una responsabilidad administrativa y no genere responsabilidad penal. Imagínese esa situación. Donde por establecer defensa o hacer públicos posicionamientos, ahora resulta que ser correísta o compartir con el progresismo es señal de que no puede estar en la función pública, siempre tiene que estar denostado o asociado a la corrupción. Las compañeras tienen que aceptar los temas de violencia política de género, y frente a eso prácticamente un correísta debe estar en la última circunstancia. Si un correísta tiene la posibilidad y recursos económicos, el cuestionamiento es por qué el correísta no está durmiendo bajo el puente. Recordemos la iniciativa de Balda de depurar la función pública de tanto correísta, entre comillas. Entonces estamos llegando a unos niveles de discriminación y de fascismo realmente impensables, que no han existido en el Ecuador, pero que además son de los cuales son cómplices de este gobierno la fiscal general del Estado y las autoridades de control. Entonces, claro, la Fiscalía, la Contraloría son apetecidos para continuar el proceso de lawfare en contra de quienes piensan distinto al gobierno. Claro que sí, yo creo que estoy convencido de aquello. Mi querido Luis Fernando, por el tiempo, porque tenemos a Ferdinand para hablar precisamente de lo que dice la señora Alexandra Vela, te agradezco tu tiempo, te vamos a molestar cuando podamos, espero que haya el chance, y para seguir conversando, porque hay muchos temas amplios de debate que podemos hablar. Luis Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Nelson, un gusto a ustedes y a todos y todas las que nos siguen, y sobre todo, claro, gustoso de estar ahí cuando tú lo necesites, cuando podamos abordar estos temas tan interesantes. Claro que un abrazo y un buen día. Chao, chao, Luis. Ahí estuvo, mis queridos amigos, nuestro amigo Luis Fernando Molina, con temas bastante contundentes, calientes. Creo que me quedo con el tema de que no se va a perder el proceso, no por el afán que uno tenga, para nada. De hecho, la invitación para el señor Ordóñez, si desea hacer alguna réplica, contrarréplica, si se ha sentido aludido, por favor, señor, estamos